Antes de que empieces a ver esto, haz algo rápido pero importante: suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo sobre una moneda, es sobre historia, poder, y una oportunidad que la mayoría de las personas deja pasar sin darse cuenta. Imagina esto: estás revisando un viejo cajón, tal vez una caja olvidada en casa de tus padres, o incluso el cambio que llevas en el bolsillo después de comprar algo cotidiano. Nada especial, ¿verdad? Pero de repente, tus dedos se detienen. Hay una moneda distinta. Antigua. Silenciosa. Con un peso que no es solo físico, sino histórico. Esa moneda podría ser una de las piezas más subestimadas y misteriosas que han pasado por manos comunes durante décadas. Hoy te voy a llevar a un viaje que no solo te hará ver las monedas de otra manera, sino que podría cambiar la forma en que entiendes el valor mismo del dinero. Estamos hablando de una moneda de 1 centavo. Pero no cualquier centavo. 1968, un año que muchos recuerdan por cambios, tensiones y momentos que redefinieron el mundo. Pero mientras la historia se escribía en las calles, algo mucho más silencioso estaba ocurriendo dentro de las fábricas de moneda de Estados Unidos. Millones de monedas fueron producidas ese año, pero no todas eran iguales. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque entre esas millones, hay algunas que esconden secretos que muy pocos conocen. Detalles que solo ojos atentos pueden detectar. Pequeñas diferencias que, a simple vista, parecen insignificantes, pero que pueden transformar una moneda común en algo extraordinario. Ahora piensa en esto: ¿cuántas monedas han pasado por tus manos en toda tu vida? ¿Cientos? ¿Miles? Y si una de ellas tenía un valor que nunca imaginaste. La mayoría de los hombres entre 35 y 65 años han vivido lo suficiente para haber tenido contacto con este tipo de monedas. Han usado efectivo, han guardado recuerdos, han heredado objetos sin saber realmente lo que tenían. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar: no se trata solo de suerte, se trata de conocimiento. ¿Quién sabe qué buscar? Tiene una ventaja que otros ignoran, porque esta moneda, el centavo de 1968 con el diseño del Lincoln Memorial, no es simplemente una pieza de cobre. Es un reflejo de una época, y en ciertos casos, una anomalía dentro del sistema. Durante ese año, la producción cambió de lugar. Nuevas técnicas, nuevas condiciones, y en medio de todo eso, errores que nunca debieron salir al público, pero lo hicieron, y ahora están ahí afuera. Algunas han pasado décadas circulando sin que nadie note su rareza. Otras han sido guardadas por coleccionistas sin saber exactamente lo que tenían entre manos, y otras, tal vez están justo ahora en una caja, en una cartera, o incluso olvidadas en algún rincón de tu casa. Pero aquí viene lo más importante: no todas las monedas de 1968 valen algo extraordinario. La mayoría apenas supera su valor nominal, pero unas pocas son diferentes, muy diferentes. Y esas diferencias no siempre son evidentes para el ojo inexperto. Puede ser una marca casi invisible, un detalle en la superficie, una pequeña desviación en el diseño que cambia completamente su historia. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar cada moneda de otra manera. Ya no es solo dinero, es una posibilidad, es una pregunta constante. Y si esta es la indicada, ahora, déjame decirte algo que pocos te van a explicar claramente: el verdadero valor de una moneda no siempre está en su antigüedad, ni siquiera en su apariencia, está en su singularidad, en lo que la hace distinta de millones de otras iguales, y eso es exactamente lo que convierte a ciertas monedas de 1968 en piezas extremadamente buscadas. Pero aquí es donde la mayoría falla: no saben qué buscar, y por eso, dejan pasar oportunidades que podrían cambiarlo todo. Lo que estás aprendiendo ahora no es conocimiento común, es el tipo de información que separa a los curiosos de los que realmente entienden el juego. Porque sí, esto es un juego, uno donde la paciencia, la observación y la experiencia marcan la diferencia. Y si estás viendo esto, no es casualidad, hay una razón por la que esta historia llegó hasta ti. Tal vez has guardado monedas sin pensar mucho en ellas, tal vez has heredado objetos antiguos, o tal vez simplemente sientes curiosidad. Sea cual sea el motivo, estás en el lugar correcto. Pero lo que viene a continuación cambia todo, porque vamos a entrar en los detalles que la mayoría nunca nota. Vamos a hablar de las señales ocultas, de los errores que aumentan el valor, y de por qué algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cifras que parecen imposibles por una simple moneda. Y cuando lleguemos al final, vas a entender por qué esta historia no es solo interesante, es impactante.
Perfecto, porque ahora es donde las cosas se vuelven aún más serias. Imagina que tienes esa moneda de 1968 frente a ti. La colocas sobre la mesa. La miras sin prisa. A simple vista, parece igual a cualquier otro centavo que has visto en tu vida. El rostro de Lincoln. El diseño del memorial en la parte trasera. Nada fuera de lo común, pero aquí está el detalle, lo extraordinario rara vez grita. Casi siempre susurra, y en este caso, susurra a través de pequeños signos que solo unos pocos saben identificar. Uno de los primeros aspectos que debes observar es la nitidez del grabado. No todas las monedas fueron acuñadas con la misma precisión. Algunas salieron con ligeras imperfecciones, como si el proceso hubiera fallado por una fracción de segundo, y ese fallo es exactamente lo que puede hacerla valiosa. Ahora piensa en esto, durante la producción masiva, las máquinas no son perfectas. Se desgastan, se desalinean, se recalibran. Y en ese proceso, ocurren errores que pasan desapercibidos en el momento, pero que con el tiempo se convierten en piezas únicas, errores como duplicaciones casi invisibles en las letras, pequeños desplazamientos en el diseño, o marcas que no deberían estar ahí, y aquí es donde entra el ojo entrenado, porque alguien sin experiencia verá una moneda normal, pero alguien que sabe, verá una oportunidad. Ahora déjame contarte algo que muchos coleccionistas han aprendido de la manera difícil: las monedas más valiosas no siempre son las más brillantes. De hecho, muchas de las piezas más buscadas han pasado años en circulación. Han sido tocadas, usadas, ignoradas. Y aún así, conservan ese detalle especial que las hace únicas. Eso significa que incluso una moneda que parece gastada podría esconder algo extraordinario, pero hay otro factor que cambia completamente el juego. La marca de Seca, en 1968, algunas monedas fueron producidas en diferentes lugares. Y esas pequeñas letras, casi invisibles para muchos, pueden marcar una diferencia enorme, porque no todas las fábricas tenían las mismas condiciones, no todas cometían los mismos errores. Y no todas produjeron la misma cantidad de monedas con características especiales, así que cuando encuentras una combinación específica, año, marca y error, estás frente a algo que ya no es común, es escaso. Y cuando algo es escaso, su valor empieza a subir, pero aquí viene algo que la mayoría no entiende: el valor no aparece de la nada, se construye, se basa en la demanda, en la historia, en la dificultad de encontrar otra igual, y en el caso de algunas monedas de 1968. Esa combinación es exactamente lo que las convierte en objetos de deseo para coleccionistas serios, hombres que han pasado años buscando piezas específicas, hombres que entienden que no se trata solo de dinero, sino de tener en sus manos algo que pocos pueden conseguir. Y si estás entre los 35 y 65 años, sabes exactamente de lo que estoy hablando, sabes lo que significa encontrar algo auténtico en un mundo lleno de cosas comunes, sabes lo que se siente cuando descubres algo que otros pasaron por alto, y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque no es solo sobre una moneda, es sobre la posibilidad de encontrar valor donde nadie más está mirando. Ahora, déjame llevarte aún más profundo. Hay ciertos errores específicos que han hecho que algunas monedas de este tipo se vuelvan extremadamente buscadas, errores que ocurrieron por segundos, pero que dejaron una marca permanente. Por ejemplo, cuando el diseño se imprime 2 veces de forma ligera, creando un efecto de duplicación. A simple vista puede parecer un defecto, pero para un coleccionista, es una señal clara de rareza. También están las variaciones en el metal. Aunque la mayoría sigue un estándar, algunas monedas presentan diferencias que las hacen destacar, y esas diferencias no se pueden replicar fácilmente, son accidentes del tiempo, momentos únicos congelados en metal. Ahora piensa en esto: cada una de esas monedas ha tenido un viaje, ha pasado por manos desconocidas, ha recorrido ciudades, ha sido parte de historias que nunca conoceremos, y sin embargo, su verdadero valor ha permanecido oculto, esperando a que alguien la reconozca. Ese alguien podría ser tú, pero aquí viene la parte crítica. No basta con encontrar una moneda antigua, hay que saber interpretarla, hay que observarla con intención, porque el verdadero error que comete la mayoría es asumir que todo lo viejo es valioso, y eso no es cierto. Lo que importa es lo diferente, lo raro, lo inesperado, y en el caso de ciertas monedas de 1968, esas características existen. No en todas, pero sí en algunas, y esas pocas son las que cambian todo. Ahora,
lo que te voy a contar en la siguiente parte, es algo que la mayoría de las personas nunca llega a escuchar. Vamos a hablar de casos reales, de descubrimientos inesperados, y de cómo una simple moneda ha pasado de ser ignorada a convertirse en algo que nadie quiere dejar escapar. Y cuando escuches eso, vas a empezar a mirar cada centavo con otros ojos. Entonces prepárate, porque ahora entramos en terreno donde la teoría se convierte en realidad. Durante años, han existido historias que muchos consideran exageraciones, hasta que alguien las confirma. Historias de personas comunes, sin experiencia previa, que de repente descubren que algo que tenían desde hace décadas, no era tan común como pensaban. Imagínalo por un momento. Un hombre revisando una vieja lata llena de monedas que había guardado desde su juventud. Nada especial. Solo recuerdos, pequeños restos de una época en la que el efectivo era parte del día a día. Empieza a revisarlas sin expectativa, una por una, hasta que algo llama su atención, no porque brille más, no porque esté mejor conservada, sino porque hay algo distinto, un pequeño detalle en las letras. Una ligera irregularidad en el diseño. Algo que no encaja del todo. La mayoría de las personas habría ignorado eso, pero él no decide investigar, compara, observa, y poco a poco, empieza a darse cuenta de que esa moneda no es como las demás. Ese momento, ese instante de duda, es el punto de quiebre, porque ahí es donde todo cambia, porque cuando alguien pasa de ver una moneda más a pensar esto podría ser diferente, entra en otro nivel. Y eso es exactamente lo que ha pasado en más de una ocasión, casos reales donde monedas aparentemente comunes han terminado en manos de coleccionistas dispuestos a pagar cifras que nadie esperaba. Pero aquí está la clave. No fue suerte, fue atención, fue curiosidad, fue detenerse cuando otros habrían seguido de largo. Ahora, hay algo aún más interesante. Muchos de estos descubrimientos no ocurrieron en tiendas especializadas ni en subastas importantes, ocurrieron en casas, en garajes, en cajas olvidadas. Eso significa que el acceso a estas oportunidades no está limitado a expertos, está abierto a cualquiera que sepa qué buscar. Y aquí es donde tú entras de nuevo en la historia, porque si has llegado hasta este punto, ya estás viendo las cosas de manera diferente, ya no estás pensando en monedas como algo sin importancia. Estás empezando a entender que cada pieza tiene una historia, y que algunas historias valen mucho más que otras, pero hay algo más que necesitas saber. Y esto es lo que separa a los curiosos de los que realmente aprovechan estas oportunidades: el tiempo, porque mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve encontrar estas monedas. Muchas ya han sido identificadas, otras están en colecciones privadas, y algunas simplemente han desaparecido. Eso significa que cada día que pasa, la probabilidad de encontrar una disminuye, pero al mismo tiempo, su valor potencial aumenta, y esa es una combinación poderosa, escasez y demanda. Ahora piensa en esto: si tú encontraras una de estas monedas hoy, no solo estarías descubriendo algo raro, estarías entrando en un grupo muy reducido de personas que han logrado identificar una pieza especial en medio de millones, y eso tiene un peso, tiene un significado, especialmente para alguien que valora la experiencia, la historia y el sentido de descubrimiento. Porque no se trata solo del dinero, se trata de saber que viste algo que otros no vieron, que entendiste algo que otros ignoraron, y eso no tiene precio. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más impactante. Porque hay un punto en esta historia donde todo se vuelve real de una manera que no puedes ignorar, un momento donde ya no estamos hablando de posibilidades, sino de cifras, de números que hacen que cualquiera se detenga. Y cuando escuches eso, vas a entender por qué tantas personas están empezando a prestar atención a estas monedas, porque no estamos hablando de unos pocos dólares, ni de cientos, estamos hablando de algo que cambia completamente la perspectiva. Pero antes de llegar ahí, necesitas una última pieza del rompecabezas. Necesitas entender cómo algo tan pequeño puede alcanzar un valor tan grande, y eso es exactamente lo que te voy a revelar. Ahora sí, llegamos al punto donde todo empieza a tomar una forma completamente distinta. Hasta ahora has escuchado sobre detalles, errores, historias y posibilidades. Pero hay algo más profundo que sostiene todo esto, algo que convierte una simple moneda en un objeto de deseo real: la percepción del valor, porque el valor no siempre está en el objeto, está en lo que representa. Y en el mundo del coleccionismo, especialmente entre hombres con experiencia, paciencia y criterio, eso lo cambia todo. Un centavo de 1968 puede parecer insignificante para alguien que no sabe. Pero para quien entiende su contexto,
su origen y sus posibles variaciones, se convierte en una pieza con identidad propia, y cuando una pieza tiene identidad, deja de ser común, se vuelve buscada. Ahora imagina una sala privada. No un lugar cualquiera, sino un espacio donde coleccionistas serios analizan piezas raras. Hombres que han pasado años, incluso décadas, perfeccionando su ojo. Cuando una moneda entra en ese entorno, ya no es un centavo, es una posibilidad, es una historia condensada en metal. Y si esa moneda tiene las características correctas, el ambiente cambia, las conversaciones se vuelven más silenciosas, las miradas más intensas, porque todos entienden lo mismo sin decirlo. Eso es raro. Y cuando algo raro aparece en un entorno donde todos lo reconocen, el valor deja de ser teórico, se vuelve competitivo. Ahora hay otro elemento que entra en juego, uno que muchas personas subestiman, la emoción. Sí, la emoción, porque aunque parezca un mundo frío, basado en números y análisis, la realidad es diferente. El coleccionista no solo compra con la mente, también compra con la sensación de poseer algo único, y esa sensación empuja el valor hacia arriba, especialmente cuando hay más de una persona interesada. Porque en ese momento, ya no se trata de cuánto vale, se trata de quién está dispuesto a dejarlo escapar, y casi nadie quiere ser ese hombre. Ahora conecta esto con lo que has aprendido hasta ahora. Una moneda antigua, con posibles errores, con características únicas, con una historia que pocos conocen. Y con una escasez creciente, todo eso junto, crea una presión silenciosa, una presión que eleva el valor de formas que muchos no comprenden hasta que lo ven, y aquí es donde la mayoría comete otro error. Piensan que estas oportunidades son obvias, que cuando aparezcan, todos lo sabrán, pero no. Funciona así, las verdaderas oportunidades pasan desapercibidas, se esconden en lo cotidiano, en lo que parece normal, y solo aquellos que están atentos las reconocen. Por eso, este conocimiento no es solo interesante, es estratégico, porque cambia tu forma de observar, te vuelve más consciente, más preciso, más difícil de engañar por lo superficial, y eso es poder. Ahora, antes de llegar al final, hay algo que debes preguntarte con total honestidad. ¿Cuántas veces has tenido algo valioso en tus manos? Sin saberlo, no solo monedas, objetos, oportunidades, momentos, y si eso ha pasado antes, que te hace pensar que no puede estar pasando ahora mismo, tal vez esa moneda que ignoraste, tal vez ese centavo que dejaste sobre la mesa, tal vez ya lo tuviste, o tal vez está más cerca de lo que imaginas, porque la realidad es esta. No necesitas acceso especial, no necesitas conexiones. No necesitas suerte extraordinaria, solo necesitas saber que estás mirando, y ahora, ya estás empezando a entenderlo, pero lo que viene a continuación es lo que realmente cierra todo, el momento donde toda esta historia deja de ser una posibilidad y se convierte en algo que no puedes ignorar. Ahora sí, este es el momento que estabas esperando, todo lo que has escuchado hasta ahora, cada detalle, cada historia, cada posibilidad, te ha traído exactamente aquí. Porque entender una moneda como la de 1968 no es solo cuestión de observarla, es cuestión de comprender lo que realmente representa. Representa tiempo, representa errores que nunca debieron salir. Representa momentos únicos dentro de un sistema diseñado para ser perfecto, pero que no lo es, y cuando algo escapa de ese sistema, se convierte en algo especial. Ahora imagina esto con total claridad, una moneda que ha pasado desapercibida durante años. Tal vez décadas. Ha estado en bolsillos, en cajas, en manos de personas que nunca se detuvieron a mirarla de verdad, pero un día, alguien lo hace, alguien como tú, la toma, la observa, recuerda lo que ha aprendido. Empieza a notar cosas que antes no veía, detalles pequeños, pero importantes, y en ese momento, ocurre algo que no se puede explicar fácilmente, porque no es solo un descubrimiento, es una realización. La comprensión de que lo ordinario puede no serlo, y ahí es donde todo cambia, porque ahora ya no estás viendo monedas, estás evaluando posibilidades, estás reconociendo patrones, estás separando lo común de lo raro, y eso es exactamente lo que hacen los que realmente encuentran valor. Ahora, hay algo que debes entender con total precisión. No todas las monedas de 1968 te van a llevar a este punto, la mayoría seguirán siendo simples centavos, y eso está bien. Porque el objetivo nunca fue que todas fueran valiosas, el objetivo es que sepas identificar la que sí lo es, y eso es lo que te diferencia ahora. Tienes
Una ventaja que antes no tenías. Sabes que los errores importan, sabes que la rareza define el valor, sabes que el contexto lo cambia todo, y lo más importante, sabes que estas oportunidades existen en el mundo real. No en teorías, no en historias lejanas, aquí, ahora, al alcance de quien esté dispuesto a mirar con atención, pero aquí viene el punto final, el que transforma todo esto en algo imposible de ignorar. Porque cuando una moneda reúne las condiciones correctas, cuando tiene las características que los coleccionistas buscan, cuando entra en el lugar adecuado, frente a las personas correctas, su valor deja de ser una suposición, se convierte en una cifra que rompe expectativas. Una cifra que hace que cualquier persona se detenga, incluso aquellos que nunca se han interesado en monedas, y esa es la razón por la que esta historia es tan poderosa, porque estamos hablando de algo pequeño, pero con el potencial de convertirse en algo enorme, y ahora, aquí está la realidad que pocos imaginan. Una moneda como esta, en condiciones específicas, con características únicas y en el momento adecuado, puede alcanzar un valor de hasta 52 millones de baht. Sí, lo escuchaste bien, 52 millones. Por un centavo, y en ese instante, todo cobra sentido, cada detalle, cada error, cada historia, porque ya no se trata solo de una moneda, se trata de lo que puede llegar a ser. Así que la próxima vez que tengas un centavo en la mano, no lo mires como algo sin importancia, míralo como lo que realmente podría ser, una oportunidad que la mayoría dejaría pasar, pero tú no, porque ahora sabes lo que otros no saben.